Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy contento, Patricia, de estar contigo. Gracias por esa bienvenida. No, imagínate, Carlos, a mí me preocupa un poco lo que está pasando porque siempre ha habido voces discrepantes en el periodismo. Yo siempre digo, no pretendamos que todos los periodistas piensen igual. Por supuesto. ¿No? Ni siquiera pretendas que el periodista tenga un pensamiento aséptico. Los periodistas asumimos posturas, Seguro. porque además es parte de nuestro trabajo, que intentamos sustentar. Lo único que no podemos hacer es que nuestras posturas sean sustentadas con la mentira, con la falsedad. Yo incluso, Carlos, valoro mucho al periodista que te dice, yo creo en el libre mercado, ¿no? Y esa es su línea. Es su línea, exactamente. Y el público sigue a uno u otro dependiendo de lo que quiere escuchar, lo que no quiere escuchar. Pésimo mentir, pésimo ocultar tu línea cuando la tienes y tratar de hacerte, yo digo la verdad porque esta es la verdad. Y lo que te ha pasado creo que tiene que ver con una línea y una conducta periodística que, vamos, no es primera vez que te cuesta el puesto. Pues mira, para mí fue toda una sorpresa cuando el lunes pasado me convoca el presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú y me dice, mira, tu programa va a entrar en evaluación. Bueno, va a entrar en evaluación. Sí, durante el mes de febrero vamos a contratar a un nuevo gerente de prensa y él va a tener la libertad un poco de elegir con qué programa se queda y qué no. A mí me llamó mucho la atención, Patricia, un programa que entre en evaluación estando al aire, digamos, me parece raro, ¿no? No lo retiras para luego volverlo a poner, es una cosa extraña. No, además entre evaluación quiere decir que los programas que sigues van a estar siendo mirados con ojo crítico, no, sin duda. Lo voy a evaluar cuando no estás. Eso es como evaluar a un futbolista sin que juegue. Exactamente, ¿no? Entonces, eso era como muy extraño, pero bueno, dije, y esa noche teníamos pactado en el programa comentar lo que había ocurrido el sábado en la marcha de Lima con la muerte del señor Víctor Santiesteban. Y es verdad que ese comentario ha tenido muchos reflectores, lo han comentado mucho, pero la verdad es que la línea del programa había sido la misma desde el primer día, la defensa irrestricta de la vida y del Estado de Derecho. Pati, de cualquiera, del manifestante, del policía, de todas las personas en el país. Que es curioso porque yo sé que no es popular decir que el delincuente tiene derechos humanos. Yo sé que no es popular. Pero como le decía al señor Lazarte con el que hablaba al inicio del programa, que tú le reclames al policía que se comporte fuera de la ley, lo va a pagar el policía. Sí, señora. No lo vas a pagar tú en tu casa, señora. lo va a pagar el policía. Así es. ¿No? Pero además, el policía es un profesional. Por lo es. tanto, está preparado y debe tener la inteligencia emocional para enfrentarse a situaciones tremendas, en las que probablemente yo no serviría, Patricia. Entonces, claro, cuando sale este discurso de hay muertos buenos y muertos malos, a mí me parece inadmisible. Entonces, decir esto en el canal del Estado, a mí no me parecía ni retador ni provocador, me parecía la normalidad de un instituto que, como sigue las reglas del Estado de Derecho, tiene que estar del lado de la vida. Y sin querer queriendo, pasó esto. Entonces... Y además, vamos, Carlos, tienes una imagen. La gente espera escuchar cosas de ti, porque la gente que te sigue porque sabe que tienes una línea. Y sabe cómo pienso, así es. Claramente esa no es necesariamente la posición del medio. Así es. ¿No? El medio es el medio del Estado, ¿no? Y te contratan bajo esos términos, Patricia, ¿no es cierto? Cuando yo llegué al canal, Julio Navarro, el gerente de prensa, y Joseph Dager, el presidente del directorio, me dijeron libertad plena. Y la única palabra para informar en el Estado es equilibrio. Decía, pero la palabra equilibrio no es solamente para informar en el Estado, es una palabra amplia para informar en cualquier medio de comunicación en el que trabajemos. Yo dije, vamos para adelante. Y durante el año con el presidente Castillo, y esto me enteré por alguien del directorio, hubo pedido desde Palacio de levantar el programa y que el programa desapareciera. Pero tuve a un directorio que funcionó como un paraguas y protegió un producto en el que creía o en el que había apostado. Y eso me pareció valioso, porque claro, el directorio también se juega los tercios cuando se enfrenta al poder y a los que están administrando el gobierno, que son los que administran el canal del Estado. Pero esta vez tengo la sensación que no, que han cedido a la presión política y a la posibilidad de tener en el horario de las 10 de la noche un programa que podía ser crítico con algunas cosas que el gobierno, sobre todo este gobierno, estaba ejecutando. Una de las cosas que escuché es, no puede decir eso en un canal que pagamos todos los peruanos. Sí. Ya, pero también lo pagan las personas que creen y que piensan como tú. Seguro. O sea, ¿por qué en todo caso tendría que tener un discurso monocorde el canal del Estado con respecto a la posición de los que quieren bala, por ejemplo? Totalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál debe ser el discurso periodístico en un canal del Estado? Yo creo que es un discurso
que tienen que alinearse con la ley y con la defensa del Estado de Derecho. ¿No es cierto? Digamos como principio rector. Y dentro de esa lógica, yo pensé que la defensa de la vida iba a ser un leitmotiv, una causa de todos, Patricia. Porque el canal del Estado está al servicio del ciudadano, sí, no señora. del poder. Sí, ¿no? señora. Lo administra el gobierno de turno, pero no es del gobierno de turno. Y esa es una discusión en la que hay que entrar, que creo que además es vieja, respecto al rol de la televisión pública en el Perú. Que hay que decirlo, funciona perfectamente bien en países como Totalmente. Japón, por ejemplo. Totalmente. La NHK es un monstruo. Y la RAI, ¿no? la BBC. La BBC, en fin. exactamente. ¿No? Y a ver, ustedes no han visto acaso en la BBC artículos Sí, señora. criticando a la Sí, señora. reina, criticando al Sí, presidente, señora. con ¿No es absoluta cierto? libertad. Así ¿no? es. Así. Mira, Yo puedo entender, y lo puedo entender porque no, me ha pasado muchas veces, que uno en determinado momento tiene una intervención acalorada y te digan, oye, esto es equilibrio, Okay. Bájale el tono, Okay. ¿sí? Ok, Okay. gracias. Okay, ¿no? vale. O sea, no es cállate, Okay. es Ese busca no las es nuestro maneras estilo, apropiadas. ya, claro, exacto, claro. ¿no? Pero yo sí tengo la impresión, Carlos, que estamos asistiendo a una especie de racia en el periodismo. Es posible. ¿No? Que me hace acordar un poco el periodismo de los 90. Es decir, se quedan solo los que nos gustan. En el caso de los 90 era un periodismo que le hacía el juego a Alberto Fujimori. Acá ni siquiera le hace el juego al poder político. Hace el juego al poder económico, hay que decirlo con todas sus letras. Y peligroso. Sí, me parece que es una buena mirada que me hace pensar un poco en la llegada al poder de Pedro Castillo, con el que podemos discrepar en casi todo, pero que fue impresionante cómo le negaron desde el principio la legitimidad de haber ganado unas elecciones. Y pretendían que los periodistas dijéramos... Exactamente. O sea, que nos abrazáramos una mentira. Exactamente. ¿No? Que la han sostenido y la sostienen, porque esta salida insistente que piden del jefe de la OMPE y del jefe del jurado y del presidente del jurado nacional de elecciones tiene que ver con continuar con esa construcción de este discurso de que hubo un fraude y que de la izquierda surgió un monstruo que tomó el poder. Entonces, a partir de ahí yo siento, repito, con un Castillo que fue probablemente un pillo, que dio un golpe de Estado inaceptable, pero que no lo dejaron gobernar desde los espacios mediáticos más ligados a la concentración de medios y ligados al poder empresarial, Patricia, y eso Yo es creo que innegable. las deficiencias de su gobierno tienen que ver básicamente con él y su entorno. Sin duda. Pero la imagen que le crearon de víctima Sí. es la factura que se está pasando el Sí, día señora. de hoy, ¿no? Sí, señora. Pero además En lugar de dejarlo hacer y mostrar, evaluar, no, claro, mire, claro, se cayó el puente, no hizo no sé exactamente. qué, estaban que si hablas así, que si te vistes así, que Pero te diré algo, terruqueando. creo que tuvo además un componente clasista O y racista horroroso. absolutamente horroroso. Que lo hay ahora también con ¿No es cierto? respecto. Con respecto a las quienes lo marchas. defienden de alguna manera en las calles todavía, vaya. Y hay un componente muy fuerte de la mirada del otro, muy despreciativa, Muy ¿no? despreciativa. La entrada a San Marcos, incluso la gente cree que estaban en flagrancia. Incluso nada justifica esa humillación. Esa humillación, ese tirar al piso a la señora, enmarrocarla, gritarle, nada, ¿no? Y Patricia, la otra gran discusión que tenemos que tener es, un muerto es inaceptable, 60. O sea, ¿hay más muertos que días de gobierno? No puede ser, pues. No puede ser. No, claramente no puede ser y el mundo nos mira con horror porque... Gustavo Rodríguez, en nuestro premio Alfaguara, lo dijo el otro día, 17 muertes en Puno, es una masacre, Patricia. En ningún país del mundo se sostiene un gobierno en esas Y características. no solo eso, Carlos, 17 después de los 10 de Ayacucho. Exacto, porque tú podrías decir Exactamente. que, bueno, fue una primera situación, no la pudiste controlar, una especie de bagua que se te salió de la mano. No. Pero Después, que además viene con reconocimiento público de las altas autoridades del poder y bono adicional en ese contexto. la señora Boluarte se Entonces, está jugando una carta peligrosísima porque fue ese comportamiento con respecto al Grupo Colina lo que llevó a la cárcel a Fujimori. Señora. El no haber Sí, parado en su momento lo que tenía que Pienso parar. exactamente lo mismo, Patricia. Y Porque, por ejemplo, Alan García, que no ha sido nunca... santo de tu devoción. no. Pero, por ejemplo, en el caso del Frontón, que puede parecernos un horror, Sí. como político, sí reaccionó como tenía que reaccionar. Salió, lo condenó, se paró en su momento Claro, a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso le sirvió para después afrontar esos juicios con más solvencia. Pero no se la pasó condecorando y haciendo No. No hizo alarde de esa violencia. No, lo hizo, claro. Si estuvo detrás, no detrás, no sé.
claro. Pero su comportamiento político era consecuente con una persona Totalmente. que no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, ¿no? Es verdad, es verdad. Y luego cuando viene el baguazo, a propósito de Alan García, hay que reconocer el maltrato a las comunidades indígenas recibidas en ese momento, pero no se puede olvidar que allí murieron 23 policías. De una manera... Y hay uno que nunca más apareció. ¿Y sabes por qué murieron, Carlos? Por supuesto que por acción de una población enloquecida y todo lo demás. Pero se dijo hasta el cansancio que no se iba a resolver ese conflicto de manera violenta. Así es. Y ¡juá! Mandaron a la policía siempre carne de cañón a resolver lo que el político no le da la gana de resolver. Por eso ¿no? es que en este contexto yo me pregunto si la alta oficialidad de la policía en este momento ya se está preguntando, bueno, ¿hasta cuándo nos van a mandar a nosotros como carne de cañón en vez de resolver políticamente este problema? Y somos tan ciegos que le pedimos al policía que meta bala, y ese que está al frente en el caso de Puno, Ayacucho, es un compañero de clase, es su amigo del barrio. No, seguro. ¿No? Seguro. Esas cosas ocurren. Entonces, lo que ocurrió en Bagua tenía mucho que ver con eso también, sí, pues, ¿no? Porque además, la otra mirada es cómo restañas heridas de tantas muertes en comunidades pequeñas. Pequeñas, exactamente. En Juliaca, 17 muertos, no solo, o sea, en porcentaje y en promedio es un número enorme. Entonces, ¿cómo restañas las heridas? ¿Cómo alivias la rabia y el odio que se puede generar con la muerte de tu hermano, tu primo, el de la bodega, el amigo, ¿no? Lo que tú señalas. Eso me parece que va a demorar años en sanar. ¿Qué se nos ha perdido, Carlos? Porque, a ver, siempre han dicho que los caviares, y tú y yo como que caemos pinti parados en esa categoría, pero solo me falta la casa de playa, la 4x4, o sea, todo lo que tienen los caviares. Que de verdad, no, yo tengo la parte, no sé, ideológica, me falta la parte de tener plata, digamos, ¿no? Pero yo siempre digo toda la parte más aburrida de lo caviar. Pero, ¿cómo reparamos si siempre han dicho que las personas que defendemos derechos humanos nos creemos mejores? Y yo siempre digo, no me hagas responsable de tu miseria. O sea, si alguien que defiende los derechos humanos te hace sentir incómodo porque tú quieres bombardear a todos, yo no tengo la culpa. Y ahí sí siento y no es que sea buena, al contrario, mil errores y mil problemas. Pero lo siento, tengo una convicción con respecto a ciertas cosas que no van a variar, que no van a cambiar. Así es. Pero siento que hay un envilecimiento en general, en la política, en el periodismo, en la ciudadanía. Hay un envilecimiento. Hay como que ser malo no cuesta caro. ¿no? Buena pregunta. Mira, no sé si sirve el paralelo, pero a medida que vivimos el drama de la pandemia y los casi 220.000 peruanos que nos faltan y que ya no están, me preguntaba si en ese momento desde el gobierno se estaba preparando alguna acción simbólica o algún espacio de memoria que nos permitiera recordar a esos 230.000 peruanos fallecidos. Y resulta que han pasado los meses y parece que el olvido vuelve a montarse encima de los muertos y de los que ya no están. Yo tengo la sensación que vamos a resolver este conflicto primero resolviendo lo político y desde lo simbólico. Primero creo que hay que abrir el diálogo con nuestras comunidades, pero un diálogo de verdad, sincero. No voy, calmo las cosas y me voy, sino escuchar mucho. Los que saben de conflictos sociales usan la palabra diálogo. Bueno, y separar siempre. E individualizar A las responsables. Yo ya quiero presos a quienes quemaron al policía. Los quiero presos. O sea, ¿por qué no los han podido ubicar? Una monstruosidad como esa no tiene lugar. Entonces, claro, hay gente que te dice, pero no defiendes al policía. Es que no se trata de eso. La vida es la vida en todos los casos. Pero cuando quien la quita es un agente del Estado, a quien nosotros le hemos dado esa arma y esa facultad para usarla, me parece que su violencia es más cuestionable que cualquier otra. Y este es el dilema y la discusión en derechos humanos, Patricia. Pero por una razón además, porque el delincuente es un delincuente, no puedes esperar que el delincuente se comporte de otra manera como se va a comportar. El policía no se puede volver un delincuente. Y a ese delincuente, los años que le toquen en prisión y que ahí se quede y que pague y que purgue, ¿no es cierto? Pero el policía que es el llamado a cautelar mi vida, que me la quite. A mí lo que me preocupa, Carlos, es que yo sí creo que el policía es un profesional, creo que además tiene un código sobre el cual tiene que trabajar. Si se sale de la ley le cae la quincha, ¿no es cierto? Y que claramente debe haber policías que han disparado como les ha dado la gana, pero hay otros que se la han jugado. Y que además, si los matas en las peores condiciones, vas a tener los peores resultados.
¿no? Y tú ves, claro, tú dices en Francia, voltean los carros y los queman y no muere nadie. Sí, pero anda a ver cómo está ese policía, pero sí, es un Robocop, sí, pues, ¿no? Sí, pues. Y un seguro de salud y de vida. Y además está completamente cubierto y tiene 30.000 cosas que no matan, pero que disuaden, así ¿no? Es. Acá los mandamos con un casco y eso, Bueno, ¿no? esa es la discusión que se abre sobre la formación de nuestra policía, ¿no es cierto? Y sobre su equipamiento. Y sobre su equipamiento. Entonces, de pronto hay que reformular los estudios policiales, hay que dotarlos de mejor capacidad, hay que prepararlos mejor. Creo que se ha avanzado mucho también, pero creo que todavía tienen un estilo muy castrense respecto a la autoridad. Tú ves policías en otros países y no tienen esta actitud tan autoritaria que sí tiene nuestra policía. Yo creo que eso habría que repensarlo desde varios niveles, en la academia, en el espacio más político, ¿no? Y todos los que hoy día le hacen hurras a la policía y la apoyan, está bien, apoyar a la policía no es algo que esté mal. A mí me encantaría, Carlos, que lo hagan todos los días de su vida, que lo hagan cuando salen borrachos de la discoteca y el policía los para, sí, que lo hagan incluso cuando el policía les pide coima, incluso, hasta en ese caso te toca decirle al policía, muy serio, vamos a la comisaría a resolver este problema. Totalmente. Pero no gritarlo, insultarlo y mucho menos pagarle la coima, por supuesto, ¿no? ¿Cuánta hipocresía hay en ese discurso? Eso te iba a decir. ¿Cómo se maltrataban los policías en los primeros años del conflicto armado también, Patricia? Por supuesto. Sí, yo he escuchado gente que les decía, por eso los matan. Una actitud más racista, nuevamente clasista con el sector de la policía. A mí me preocupa que hay cierto sector en nuestro país que cree que la policía son sus guachimanes. Sí, señora. ¿no? Esa es una buena apreciación. Entonces, estoy de acuerdo. Y por eso, anda, dispárale, mátalo, claro. Sí. Pero después vete a la cárcel tú. Pero yo tengo que estar protegido, ¿no? Métale bala, fuego a discreción, Patricia. No, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Yo sé que nos van a citar como que esta es una conversación de caballeros, sí, nos encantará que nuestro mensaje se difunda. Pero, Carlos, me gustaría, como último tema, tocar contigo una cosa que a mí sí me preocupa. ¿Qué va a pasar con la información? El periodismo ha perdido el monopolio de la información. Y te juro que eso no me parecería tan grave, porque a la hora que la información se ha desperdigado, todo el mundo tiene derecho y posibilidad de transmitir lo que sea. Y el periodismo, yo creo que tocaba el espacio de decir, ok, en este mar de información yo te voy a decir qué ocurrió, qué no ocurrió, ¿no? Voy a un poco hacer hasta discernidor, ¿no? Y ver si el video que está puesto en la red es verdadero o está bien. Los medios se han montado sobre la locura de las redes sociales, y informan con la misma irresponsabilidad que, claro, un ciudadano X con un teléfono no tiene la responsabilidad de un periodista. Seguro. Pero entre el troll y el periodista que ahora tiene horarios estelares, ya no hay diferencia, ¿no? Mira, mientras elaborabas tu pregunta, yo pensaba en Lourdes Paucar, compañera mía de Canal N, que es impecable en su trabajo periodístico y que fue agredida durante las manifestaciones junto a su camarógrafo. ¿Lourdes recibe palos por lo que dice en la calle? No, es por lo que se dice desde el set, a partir de una línea editorial que se han trazado y que creo que la gente ha terminado por entender que no dice la verdad o que dice una verdad desde una perspectiva muy cuestionable. Entonces, creo que el propio periodismo se ha hecho daño a sí mismo en la medida que se ha alejado de la verdad y ha privilegiado otros. ¿Sabes qué me espantó a mí el día de la muerte del señor Santisteban? Que se me ocurrió prender la televisión y ya ni siquiera había periodistas ni reporteros. Había una transmisión en directo de las cámaras de seguridad de la municipalidad. De la metropolitana. Entonces yo decía, esto no está bien. Sí, pues. Y no está bien, porque valemos lo mismo que una cámara de seguridad. Sí. Y porque además, claro, dejas esta especie de, expones esta violencia que para mí es un tema que se tiene que cubrir, pero no estás cubriendo. Pero Pati, ¿no? Ahí en la calle estaban los periodistas de Huayca, jovencitos, claro que ahí pechándose con la policía y otros medios digitales. Menciono Huayca porque es el que más vi, digamos. Además, vamos, Carlos, es inaceptable que tú pongas una cámara de seguridad sin que nadie diga ni siquiera de qué calle es, ¿no? Porque además el funcionario de la metropolitana no juega periodísticamente, juega a mostrar lo que quiere mostrar la municipalidad. Entonces, lo que eso necesita ver, se repite en televisión. No tiene sin nadie que te contextualice, nada. No que nadie te diga, este vino, el otro lanzó, el otro no sé qué, nada. Y en la construcción de esta mentira, López Aliaga dice, fue una piedra.
Y Reyardo sale al día siguiente y dice, fue una piedra. Cuando todos hemos visto en las imágenes que hay un policía que dispara una lacrimógena que impacta en la cabeza del señor. Y hay otra imagen de otra persona que yo confundí en algún momento. Yo también, la primera imagen la confundí, sí. Que también es, ¡pam!, un disparo, ¡juan!, le cae en la cabeza al otro que está grave, ¿no? Totalmente, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer con la información? Creo que los grandes medios de comunicación van a ir en esta lógica perdiendo espacio muy rápidamente. Las redes y lo digital va a tomar más presencia y eso también es un riesgo en sí mismo por lo que acabas de mencionar, porque se genera una suerte de todos podemos informar, entonces todos podemos decir, entonces todos podemos producir, entonces todo tiene que estar ahí. Y ahí, claro, es... Y encima el algoritmo te va a repetir 20 veces lo que tú quieres ver y no, nada más. Es la confusión, ¿no?, absoluta al final. Entonces, no sé si vamos hacia un escenario mejor. Creo que tendremos más libertad para informar desde más espacios, pero más confusión y más desinformación también a partir de la medida que todos podamos producir noticias. Yo estoy segura que nos vienen tiempos muy caóticos, no solo en el Perú, en el mundo. No, seguro. ¿No? El cambio de paradigma de Perú, analógico a digital, el COVID... Las cosas los estragos de esos cambios nunca se experimentan inmediatamente, ¿no? Van viniendo. Pero también, porque necesitamos sobrevivir como especie, nos ordenaremos. Seguro. Probablemente ya nos tenemos acá para verlo, Carlos, pero que nuestros hijos lo puedan ver. Eso. Y digo, la aspiración a vivir en un país en paz y más ordenado es una aspiración de todos. Así es. Pero para mí hay una preeminencia en esos valores donde la vida humana no tiene discusión alguna, Patricia. Aunque sea reiterativo en decirlo todo el tiempo. Y nos costará decir 1000 veces que incluso el delincuente tiene derechos humanos. Sí, pues. Por supuesto, los policías, eso lo damos por descontado, ¿no? Acá no está en discusión si el policía tiene también derechos a los que estamos justamente tratando de ponernos en el lugar más difícil. Así es. En el lugar más difícil. Es. Porque ahí se prueba tus convicciones. Sí, cuando pues. te tienes que enfrentar a el caso más complicado. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Ahí en los extremos, desgraciadamente, uno se pone a prueba. Gracias, Carlos. Oye, me encanta venir al programa. Gracias, Cuando Patricia. quieras. Acá estamos. Y estamos seguros que te veremos pronto en algún otro lugar. Vamos a ver. No nos callarán.